¿Qué hizo a Popeye una leyenda de la animación? Más allá del tipo musculoso que come espinacas y derrota a Bluto, este marinero gruñón y torpe tiene secretos que van mucho más allá. Desde su debut humilde hasta sus innovaciones clave en el mundo de la animación, Popeye rompió moldes y dejó un legado lleno de sorpresas. Y aquí te contamos todo. Número 15. Popeye debutó como extra y terminó por robar el show. ¿Sabías que Popeye no fue el protagonista cuando hizo su primera aparición? El 14 de julio de 1933, Popeye hizo su aparición estelar, pero no como protagonista. En lugar de encabezar su propio show, hizo una aparición sorpresa en un cortometraje de Betty Boop, el personaje más popular en ese momento. Fleer Studios, la compañía detrás de la animación, no se arriesgó a lanzar a Popeye como estrella principal. En su lugar, lo incluyó como un personaje secundario en la serie de Betty Boop. ¿Y qué pasó? La respuesta del público fue tan positiva hacia Popeye que opacó a Betty. Imagínate eso, un personaje que aparece como extra y se roba el show de la estrella. Esto fue tan impactante que Fleer no dudó en lanzarlo a la fama con una serie propia de cortometrajes. La gente simplemente no podía dejar de ver a este tipo gruñón y no era solo por su actitud, sino por algo mucho más grande. Número 14. La voz que le dio vida y un toque de locura. En lugar de la voz pulida y clara que esperarías de un héroe, Popeye fue interpretado por un hombre llamado Billy Costello, conocido como Red Pepper Sam, un artista de vaudeville. Este tipo no trató de hacer una voz bonita, no. Él simplemente se metió en el papel y comenzó a murmurar sus líneas entre dientes, lo que le dio a Popeye esa calidad ruda, imperfecta y totalmente única. Costello ni siquiera seguía un guión preciso, improvisaba todo el tiempo creando sonidos extraños y burlones que los animadores luego ajustaban para hacer coincidir la animación con la voz. Este estilo despreocupado se convirtió en una marca registrada de Popeye. Así, en lugar de seguir un molde, Popeye comenzó a sentirse como un tipo real, algo que en esa época nadie había visto en la animación. El resto es historia, su voz fue tan icónica que nadie se atrevió a reemplazarla. Número 13. La canción que se pegó como chicle. Popeye no solo conquistó con su voz. En 1933, el tema I'm Popeye the Sailor Man de Sammy Lerner salió al aire y cautivó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la canción era simple, pegajosa y repetitiva, lo que le permitió a Popeye quedar grabado en la mente del público después de escucharla una sola vez. La música no solo le daba ritmo a los movimientos de Popeye, sino que también ayudaba a construir su identidad. Con solo unas pocas notas, los niños y adultos ya sabían quién era Popeye. El tema se convirtió en el himno de todo un personaje y se cantaba en hogares y escuelas. No había forma de olvidarse de él. Número 12. La espinaca, de una broma animada a un ícono cultural. En los primeros cómics de L.C. Seeger, Popeye no obtenía su fuerza de espinacas. Originalmente era simplemente un tipo resistente y duradero que superaba a sus enemigos con puño de hierro. Pero cuando Fleer Studios comenzó a animar los cortos, introdujeron las espinacas como el superalimento de Popeye, y el impacto fue inmediato. ¿Por qué espinacas? Porque era un truco visual simple de animar que podía transmitir de forma rápida y efectiva la transformación de Popeye, convirtiéndolo en el hombre más fuerte del mundo con un solo bocado. Lo más loco de todo es que, sin quererlo, Popeye convirtió a las espinacas en un símbolo cultural y hasta los grupos de salud felicitaron a los estudios por fomentar su consumo entre los niños. Popeye ni siquiera lo pensó, pero ahora cualquier niño que vea la espinaca probablemente piense en este marinero en vez de una ensalada aburrida. Número 11. Un estilo de animación que rompió todos los moldes. El estilo de animación en los primeros cortometrajes de Popeye era totalmente innovador para su época. En lugar de seguir las reglas tradicionales de anatomía, proporciones correctas y movimientos elegantes, los animadores de Fleischer Studios apostaron sin miedo por el estilo rubber hose, una técnica que se basaba en extremidades elásticas, flexibles y sin huesos visibles. Brazos y piernas se doblaban como mangueras de goma. Se estiraban, se comprimían y se deformaban de maneras imposibles, creando un lenguaje visual completamente nuevo que rompía con todo lo que el público estaba acostumbrado a ver. En este universo animado, los personajes no necesitaban un cuerpo realista para resultar creíbles.
Todo giraba en torno a la exageración del movimiento, al ritmo frenético y a la sensación de que cada gesto estaba lleno de energía. Los cuerpos podían aplastarse contra el suelo, rebotar como pelotas o retorcerse sin ningún tipo de lógica física, pero eso no restaba impacto. Al contrario, hacía que cada escena se sintiera viva, impredecible y cargada de personalidad. La cereza del pastel eran sin duda los antebrazos gigantes de Popeye. No solo eran una decisión estética llamativa, sino una herramienta narrativa. Esos brazos descomunales hacían que cada golpe pareciera devastador incluso antes de que ocurriera. Visualmente, Popeye imponía respeto. Pequeño de estatura, encorvado, con pipa y mirada cansada, pero con unos brazos que prometían caos en cualquier momento. Cuando entraba en acción, el contraste era brutal y memorable. A menudo, las proporciones se salían completamente de control. Cabezas que se inflaban de ira, mandíbulas que se descolgaban, músculos que aparecían de la nada tras una lata de espinacas. Pero lejos de verse como errores, estos excesos eran parte de la magia. Esa falta de perfección técnica le daba más fuerza, más dinamismo y una identidad visual inconfundible. Con Popeye, la animación no buscaba ser bonita ni pulida, buscaba ser explosiva, directa y llena de carácter. Y en ese terreno, la energía lo era todo. Número 10. Personajes secundarios que definieron la trama de Popeye. La animación de Popeye no solo brillaba gracias a su protagonista. El verdadero secreto de su éxito estaba en el conjunto de personajes secundarios que lo rodeaban, especialmente Olive Oil y Bluto, quienes aportaban conflicto, ritmo y personalidad a cada cortometraje. Ambos provenían directamente del cómic Thimble Theater, pero su salto a la animación no fue una simple copia. Los animadores reinterpretaron sus rasgos para aprovechar al máximo las posibilidades del movimiento exagerado y la comedia visual. Olive Oil, con su figura extremadamente delgada, brazos larguísimos y postura torcida, era el complemento perfecto para el estilo Rubber Hose. Su cuerpo parecía hecho de goma, lo que permitía movimientos elásticos, caídas imposibles y reacciones exageradas que aumentaban el tono cómico de cada escena. Olive no solo era el interés amoroso de Popeye, también funcionaba como el detonante de la acción. Su constante indecisión entre Popeye y Bluto, sumada a su personalidad nerviosa y expresiva, era el motor que ponía en marcha la mayoría de los conflictos. Bluto, por el contrario, representaba el extremo opuesto, grande, musculoso y dominante. Era el villano perfecto para crear tensión inmediata. Desde el primer plano, su presencia imponía fuerza bruta y peligro. Bluto parecía siempre invencible, un muro imposible de superar, lo que hacía que cada enfrentamiento con Popeye se sintiera desigual y emocionante. Esta diferencia física tan marcada ayudaba a que el público entendiera en segundos sin necesidad de diálogos complejos. La dinámica de fuerza contra resistencia se repetía en casi todos los cortos, pero nunca se sentía aburrida. Los animadores utilizaban los contrastes entre los personajes para diseñar peleas claras, rápidas y visualmente impactantes. Número 9. La caótica producción detrás de Popeye. La producción de los primeros cortometrajes de Popeye era más un caos organizado que un proceso pulido. Fleischer Studios no tenía tiempo para crear animaciones perfectas. Los plazos eran apretadísimos, así que se producía rápido. Los errores se dejaban si la acción era lo suficientemente buena, lo que le dio a los cortos una sensación de autenticidad y energía cruda. La animación no era lo más importante. Lo que se valoraba era el movimiento, el ritmo y la comedia visual. Esta filosofía de producción permitió que Popeye tuviera una presencia única, pues su mundo parecía tan caótico como su personalidad. Número 8. El marinero que lo rompió todo en la taquilla. Para finales de 1933, Popeye ya estaba ganando más popularidad que Mickey Mouse en las salas de cine.
Los dueños de los cines informaban que el público estaba más emocionado de ver a Popeye que a cualquier otro personaje de animación. Fue en ese momento cuando Fleischer Studios decidió darle una serie completa. Popeye estaba a punto de apoderarse de la pantalla grande. Pero lo más impresionante es que este marinero rudo y mal hablado no solo fue un éxito de taquilla, sino que desafió las normas de lo que se consideraba un héroe animado. Número 7. El creador ausente pero omnipresente. Aunque L.C. Seeger, el creador original de Popeye, nunca trabajó directamente en los cortos animados, su influencia fue absolutamente esencial. Los animadores de Fleischer estudiaron sus cómics al detalle para capturar la esencia del personaje, duro, leal, emocional pero también bastante torpe y humano. Esta fidelidad al personaje hizo que Popeye fuera uno de los pocos personajes que se mantuvieron consistentes a través de diferentes formatos. El hecho de que el personaje no perdiera su alma en la transición de cómica a animación fue una de las claves de su longevidad. Número 6. El cortometraje de 1933 que nunca se fue. El debut animado de Popeye en 1933 no fue solo otro corto más, fue un experimento audaz, un tipo de animación que rompió moldes y cambió para siempre la forma en que se hacían los cartoons. La energía que transmitía Popeye, sus movimientos exagerados y la fuerza narrativa que se lograba con una animación rápida y fluida le dieron una personalidad viva que era inconfundible. Aunque muchos de esos primeros cortos fueron reeditados y restaurados, el impacto de ese primer corto sigue vigente. A medida que se restauran los viejos materiales, se descubren detalles que los espectadores nunca notaron antes, como líneas de lápiz y trucos de cámara que hacían que Popeye tuviera vida propia. Esa autenticidad sigue brillando a través de los años. Número 5. Un experimento que cambió la animación para siempre. Popeye no fue solo otro personaje más en la larga lista de héroes animados, fue un experimento que reconfiguró por completo la animación. Fleischer Studios lo entendió de inmediato. Si le dabas a un personaje energía cruda, una voz única y una historia sencilla pero poderosa, tendrías algo que se quedaría grabado en la mente de todos. Las decisiones tomadas en esos primeros años, desde la voz hasta el diseño visual, fueron un juego de riesgos que resultaron ser totalmente revolucionarios. Popeye no solo se volvió un personaje icónico, sino que su estilo brutalmente real se convirtió en una influencia directa para las generaciones de animadores que vinieron después. Número 4. El marinero que nunca se fue. Popeye no fue el tipo de héroe que los estudios de animación de su época consideraban ideal. Mientras Mickey Mouse, Betty Boop y otros personajes populares de los años 30 eran figuras pulidas, perfectas y suaves, Popeye se presentó como un marinero desaliñado, con una personalidad cruda, imperfecta y muy humana. Si bien sus contemporáneos se caracterizaban por ser impecables, Popeye era un hombre rudo, con músculos desproporcionados, una voz inconfundible y un andar torpe que lo hacía todo menos un modelo de perfección. Pero aquí está el truco. Esa imperfección lo hizo eterno. El marinero de flecos fue un personaje que rompió con todos los esquemas. Lejos de ser el héroe idealizado, Popeye fue real. Tenía defectos, se enojaba, se metía en problemas y sin embargo nunca perdía su encanto. Esta crudeza lo convirtió en una figura que no solo resistió el paso del tiempo, sino que se mantuvo vigente y sigue siendo relevante hoy en día. Los cambios en el mundo de la animación, la evolución de los gustos del público y los avances tecnológicos no han logrado diluir su esencia. Popeye sigue siendo uno de los grandes pilares de la animación, no porque sea perfecto, sino porque su autenticidad es lo que lo hace genial. Su crudeza y su capacidad de hacer reír a las audiencias con humor físico y sus peripecias lo han convertido en una figura atemporal. En un mundo que constantemente cambia, Popeye sigue ahí, más fuerte que nunca. No necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser él mismo. Número 3. Cambio de estudio que modificó el tono. En 1942, un gran cambio afectó a Fleischer Studios, el hogar de Popeye.
Paramount Pictures adquirió el estudio, lo que resultó en un cambio de nombre a Famous Studios. Este movimiento marcó una transición en la animación de Popeye, y los cortometrajes del marinero comenzaron a adoptar un estilo más limpio y controlado, lo que suavizó un poco la energía cruda y el estilo desenfadado de los primeros trabajos. Los animadores comenzaron a enfocarse más en la precisión y la consistencia de los movimientos, mientras que el estilo de animación del marinero se volvía más pulido y organizado. Sin embargo, lo que hizo único a Popeye, esa fuerza bruta y esa autenticidad, nunca desapareció. Aunque el estilo de animación se suavizó, Popeye logró sobrevivir a la transición sin perder su esencia. De hecho, uno de los aspectos más fascinantes de Popeye es su capacidad de adaptarse a los tiempos sin perder su identidad. Los personajes de animación de esa época no siempre resistieron el paso del tiempo, pero Popeye lo hizo. Su diseño y personalidad, tan sólidos como el hierro forjado, lo mantuvieron como uno de los grandes íconos de la animación. Y mientras muchos personajes no lograron adaptarse a los cambios de la industria, Popeye seguía siendo relevante, adaptándose sin perder nunca lo que lo hizo especial, su carácter genuino y su humor inconfundible. Número 2. Lecciones que aún se estudian en escuelas de animación. Hoy en día, los primeros cortometrajes de Popeye se han convertido en cátedras de animación. Las escuelas de animación de todo el mundo los estudian a fondo, porque Popeye, con sus movimientos exagerados y gestos icónicos, ha dejado una huella imborrable en el mundo de la animación. ¿Por qué? Porque Popeye demostró, de manera brillante, que se puede contar una historia sin necesidad de un discurso extenso. En los primeros cortos, cada gesto, cada movimiento contaba la historia. Las poses fuertes y los pocos pero significativos gestos de Popeye fueron la clave para crear narrativas claras y memorables. Su diseño visual, simple pero efectivo, enseñó a los animadores a priorizar la claridad narrativa sobre las complejidades visuales. No necesitaba una animación lujosa ni decoraciones extravagantes para ser efectivo. La historia siempre estaba en primer plano. Las expresiones de Popeye, aunque simples, eran intensas y potentes, logrando transmitir todas las emociones que un guión de 1000 palabras podría describir. Es un ejemplo perfecto de cómo la animación puede utilizar el lenguaje visual de manera eficiente, sin sobrecargar la narrativa. Popeye se convirtió en un maestro sin quererlo, enseñando a generaciones de animadores que lo esencial está en la simplicidad, la claridad y la fuerza visual. Número 1. Un héroe imperfecto que redefinió a los protagonistas. Popeye fue sin lugar a dudas uno de los primeros héroes animados imperfectos. Mientras que muchos personajes de la época eran pulidos, siempre correctos y ejemplares, Popeye rompió con todo eso. Era rudo, torpe y lleno de defectos. No era el héroe intachable que se mostraba limpio, elegante y siempre con una respuesta correcta. Él hablaba raro, se metía en líos constantemente, se enfadaba con facilidad y su forma de luchar era más desastrosa que elegante. Pero esa imperfección fue lo que lo hizo único. Flyer Studios, en lugar de tratar de suavizar esos defectos, decidió explotarlos, y eso fue lo que realmente permitió que Popeye tuviera una personalidad que la gente pudiera reconocer. Él no era un héroe inalcanzable como otros de la época. No, Popeye era el tipo de héroe con el que cualquier persona podía identificarse, incluso si su forma de luchar era a veces un desastre. Popeye mostraba que ser imperfecto no solo es aceptable, sino que también puede ser increíblemente atractivo. En lugar de mostrar a un héroe perfecto, Flyer Studios creó un personaje que era real, rudo y lleno de vida. Popeye era auténtico, y esa autenticidad fue lo que lo hizo conectar con tantas personas a lo largo de los años. Y así, Popeye, el marinero de flecos, sigue siendo uno de los personajes más emblemáticos de la historia de la animación. Con su crudeza, sus defectos y su autenticidad, demostró que no hace falta ser perfecto para ser increíblemente querido y relevante a lo largo de los años. Desde sus primeros días en los cortometrajes de 1933 hasta su legado atemporal, Popeye sigue siendo un ejemplo de cómo la imperfección puede conectar más profundamente con el público que la perfección.
Si te ha sorprendido todo lo que no sabías sobre este legendario personaje, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido curioso. Nos vemos en el próximo video.